Bueno, a partir del día de hoy comenzamos nuestro estudio de las causas del movimiento. Es decir, que vamos a hablar de dinámica del movimiento en física. La primera pregunta que queremos hacer es ¿por qué se mueven los objetos? Y tenemos que decir que intuitivamente sabes que al empujar un objeto, este comenzará a moverse. Y tenemos entonces intuitivamente el concepto de fuerza como unas fuerzas de contacto, fuerzas que podemos ver en muchos tipos de interacciones, por ejemplo jóvenes nadando en un pequeño barquito. Todo esto son fuerzas de contacto, pero también existen fuerzas de campo, como son las fuerzas gravitacionales, que son responsables de las diferentes trayectorias que tienen los cuerpos celestes, y las fuerzas magnéticas, como podemos ver en esta animación de una fuerza de levitación magnética que permite que haya interacción entre los cuerpos a distancia. Pero sigue nuestra pregunta, ¿y qué es fuerza? Pues estos son conceptos que se desarrollaron alrededor de muchos siglos, pero fundamentalmente porque Aristóteles pensaba que la fuerza es responsable del movimiento en sí. Ahora, la fuerza nosotros la vamos a definir como una medida vectorial de interacción entre los cuerpos. Una medida de interacción entre los cuerpos. Es decir, los cuerpos interactúan, si tienen masa, a través de interacciones que llamamos interacciones gravitacionales por tener masa, y se mide con las fuerzas gravitacionales o las fuerzas de gravedad. Por tener cargas eléctricas, interactúan a través de interacciones eléctricas que se miden a través de fuerzas eléctricas, y así sucesivamente. Interacciones magnéticas, interacciones fuertes que son las responsables por la estructura del átomo, especialmente por la estabilidad del núcleo, y las interacciones débiles que son responsables de los procesos de decaimiento radiactivo de muchos materiales. Ha habido un gran trabajo para intentar unificar diferentes tipos de interacciones, pero hay que decir que solamente finalizando el siglo XIX, a través de las genialidades de Maxwell, fue posible juntar las interacciones eléctricas y las interacciones magnéticas a través de lo que se denominó interacciones electromagnéticas, y que ustedes verán en el segundo curso de física. Ahora, la pregunta que estamos llevando es ¿por qué los objetos se mueven? Entonces, y decíamos que Aristóteles piensa que la velocidad la causa una fuerza, pero Newton se da cuenta, y a través de los desarrollos muchos que hicieron Galileo y otros científicos, que las fuerzas no son necesarias para mantener el movimiento, que es una característica, una propiedad natural de los cuerpos, sino para los cambios del movimiento. Es decir, la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, pero es una propiedad intrínseca de la materia. Esto es lo que se puede llamar la primera ley de Newton. Es una formulación de la primera ley de Newton, que nosotros la vamos a formular de una manera más general al decir que en ausencia de interacciones, y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con velocidad constante. Dicho de otra manera, los cuerpos que están quietos tienden a mantener quietos, y los cuerpos que están moviendo tienden a mantener su movimiento rectilíneo uniforme, como podemos ver nosotros en estas animaciones que hemos traído para ustedes en el día de hoy. El cuerpo tiende a continuar su estado de movimiento.
¿sí?, tiende a conservar su estado de movimiento. Entonces, tienen muchos ejemplos para mirar estos casos de aplicación de la primera ley de Newton o la ley de inercia. Ahora, es evidente que queremos insistir que lo que está, la tendencia a conservar su estado de movimiento, ¿sí?, la tendencia a tener su estado de movimiento puede ser su estado de movimiento o su estado de reposo, que en cinemática y en física terminan a través de la primera ley de Newton por ser, digamos así, un mismo estado. Movimiento rectilíneo uniforme es movimiento con velocidad constante, y velocidad constante puede ser una velocidad igual a cero, es decir, el reposo. No hay manera de distinguir. Terminamos diciendo que una manera de decir esa primera ley de Newton, que está implícita en el principio, en ese primer principio, es que no hay manera de saber si estamos totalmente aislados, si nos movemos o no a velocidad constante. Ahora bien, ¿qué es esa propiedad que hace que los cuerpos tiendan a conservar su estado de movimiento? Esa propiedad es la masa, que es una medida de inercia. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. Es decir, la inercia es la propiedad de oponerse al cambio, no oponerse a la velocidad, oponerse al cambio. ¿Sí? La masa se mide en kilogramos, y esto nos ayuda a hablar de algo que está en ese enunciado que hicimos de la primera ley de Newton, y es el concepto de marco de referencia inercial. Podemos decir de forma inversa que si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. A estos tipos de marcos de referencia les llamamos marcos de referencia inercial. De una manera abreviada decimos que son esos marcos de referencia no acelerados. Esto en el contexto de la física newtoniana. Ahora, hay que rápidamente resaltar algunas propiedades de esa masa que se introduce en cinemática. Primero, esto es una cantidad escalar, cuyo patrón de medida es el kilogramo. Lo segundo es que a mayor masa, menor aceleración ante la misma fuerza. Si aplica la misma fuerza, lo que está haciendo al aumentar la masa es aumentar la resistencia al cambio. Entonces, de acuerdo con un cúmulo de observaciones similares, después de haber hecho muchos experimentos, se concluye que la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa cuando sobre él actúa una fuerza conocida. Ahora, la masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que se aplica para medirla. Es decir, es propia, es una propiedad en sí de los cuerpos existentes. La masa no se debe confundir con el peso. De eso vamos a hablar más adelante y sacamos un momento específico para hablar. La masa y el peso son dos cantidades diferentes que entran en confusión por el sistema de medición cuando decimos que el peso se puede medir en kilogramos y no especificamos que son kilogramos fuerza, como vamos a ver más adelante. Ahora, a partir de todas esas observaciones, se concluye que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Y podemos escribir entonces que cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Mire, la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. Y la fuerza, ya hemos dicho, es una magnitud vectorial. Es inversamente proporcional a la masa. Ahora bien, los estudios de Newton mostraron que ese constante proporcional es la unidad. Es decir, que matemáticamente se puede escribir de esta manera. Sumatoria de fuerzas o la fuerza neta sobre un cuerpo produce una aceleración en la misma dirección de la fuerza neta que se está ejerciendo sobre ese cuerpo.
Ahora, como es un vector, entonces esta expresión vectorial que tenemos nosotros, donde se especifica que la fuerza tiene la misma dirección que la aceleración, se puede escribir, se puede descomponer en tres, digamos así, subleyes, es mostrarlo en tres componentes, en los componentes X, en la componente Y y en la componente Z. Vemos que así como la aceleración se puede descomponer en tres componentes ortogonales, la fuerza también, y obtenemos unas expresiones escalares. Note que ya no están escritas como expresiones vectoriales. Ahora bien, queda pensando, y en el sistema internacional, ¿cómo medimos la fuerza? ¿Cuál es el patrón de medición en el sistema internacional? Entonces, las unidades del vector fuerza están dadas, muy fácil sacarlas de esta fórmula, como masa por aceleración, y masa se mide en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Estas son las unidades en el sistema internacional que tienen un nombre, son newtons, se llaman newtons, esa unidad de medida en el sistema internacional. Ahora, queremos rápidamente observar este video, tomado de la red, ahí está de donde fue tomado, y hacemos una pregunta. Observen. ¡Wow! La pregunta es, ¿por qué se mueve ese señor que está disparando? ¿Por qué se mueve hacia atrás, o digamos en la dirección contraria a la cual está disparando? Con eso introducimos la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton lo que nos especifica es que si dos cuerpos interactúan, el cuerpo A y el cuerpo B, de tal manera que el cuerpo B ejerce una fuerza sobre A, entonces el cuerpo A también ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, y esas fuerzas están en la línea de acción, o la línea que une, digamos así, los centros de masa de esos dos cuerpos. Y esas dos fuerzas tienen una propiedad muy especial, y es que esas dos fuerzas, la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo A de parte de B y la fuerza que se ejerce sobre B de parte de A, son fuerzas que tienen la misma magnitud, como lo podemos ver, la misma dirección, que tiene que ver con el ángulo, pero direcciones, sentidos contrarios, como lo notan las flechas. Es decir, que matemáticamente escribimos que FAB es igual a menos F, que vaya mal, menos FBA. Las fuerzas son contrarias la una a la otra. Ahora, observe este video. Después de ver esto, surge la pregunta: hay una colisión entre un bus muy grande y un auto mucho más pequeño, incluso tumba allá el lugar donde está el paradero de buses. La pregunta es, cuando colisiona el bus con el paradero de buses, ¿cuál de los dos objetos ejerce una fuerza mayor? Usted pensará que el bus ejerce una fuerza mayor porque el paradero de buses quedó totalmente destruido, pero lo que está diciendo la tercera ley de Newton es que esas fuerzas son iguales. Esas fuerzas son iguales. La fuerza que ejerce el paradero de bus sobre el bus es igual a la fuerza que el bus ejerce sobre el paradero de buses, en ese caso. Y la pregunta, ¿y entonces por qué es el paradero de buses el que queda destruido? Bueno, eso está basado en la segunda ley de Newton, porque
el resultado depende de la masa sobre la cual se está actuando esa misma fuerza que tenemos nosotros en ese caso.